como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado y venerado Piscis, mi pececito rojo, mi glu glu glu, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. También quisiera decirte, pues, que recordarte que mis lecturas son extemporáneas, no tienen una fecha fija cuando tú las puedas ver, cuando Dios te las mande, cuando el destino te las mande, cuando las necesites. Son lecturas generales, acuérdate que hay mucha gente que nos ve, y también son lecturas para quien le resuene. Si yo hablo de que la lectura que voy a hacer ahorita es para alguien que vive en Puerto Rico, pero tú vives en la China, ¿a quién crees tú que yo le estoy resonando? Le estoy leyendo. ¿A quién le resuena? ¿Le resonará más? ¿A ti que vives en la China o a la persona que yo dije que era de Puerto Rico? Así mismo es, ¿entiendes? Entonces, vamos a irnos comprendiendo, pues. Vamos a ver, mi querido y adorado Piscis, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que decir? Está haciendo acá un calor exorbitante, sí que te digo. Pero no puedo poner el aire acondicionado porque suena muy duro. Vamos a ver cómo está esa energía. ¿A quién le leo? Ah, mira pues, qué bien. Estás con tu rueda de la fortuna. Parece ser que vas muy bien, como que te estás poniendo las pilas. Sí que te digo, al mal tiempo buena cara, ¿verdad que sí? Muchas esperanzas que se te están viendo acá. Pero, ay, 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 mira qué te parece. Mira quién está regresando. Alguien que regresa y con muchísima conexión. Pero tú has querido soltar. No es tan fácil. ¿Para dónde vas tú? Un momentico. Eso no es tan rápido. No es que vas a entrar así como perro por tu casa, no, señora. Y veo que sí te entras en un coma inducido porque no le estás dando papaya. Aquí se ve que no está. Aquí se está viendo clarito, Piscis, que tú no le estás diciendo, ay sí, cómo no, ya llegaste, bueno, pasa, sino que le estás dando largas. Esto no es tan fácil. Hay dudas aquí que se presentan. Sí es cierto, todavía hay algunas corazoncitos ahí que te están dando, y sí recuerdos que hay también, pero tu intuición está trabajando ahí como quien dice, como tiene que trabajar, y lo estás pensando bastante. Mira, mi querido Piscis, estás esperando por esa persona. Esa persona realmente le diste bastante, ¿sabes? Se ve que le amaste con locura. De verdad que diste todo por esa persona. Pero diste demasiado y muy mal que te pagó. Ahora todo se revierte. Ahora esta persona te busca y en la primera de cambio tampoco es tan lejos. Te busca, hay conexiones, tú estás soltando como diciendo déjame, ahorita no quiero, disimula, pero no puede más. Tendrás noticias y te llamará. Saca valor para buscarte. Cae en su propia trampa de desamor. Porque bastante que tú quizás le rogaste o no, yo no sé si le rogaste. Lo cierto es que tú le diste muchísimo, tú te dedicaste muchísimo a esa persona, pero esa persona lamenta el haberte perdido y quizás promete cambiar. Le pones a prueba solamente si quiere regresar, será que le vas a poner a prueba. Del resto, ni que te importe. Saca valor para buscarte con su propia trampa. Te dirá que la verdad de todo, mira, yo no te estaba tomando en serio. Una gran cantidad de cosas. Yo no quería nada en serio contigo, pero ahora me di cuenta que realmente bla, 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 bla. No caes otra vez en sus redes. Quizás no. Te busca con desespero. Pero de verdad que se le estás haciendo como quien dice un poco duro, un poco difícil. No te estoy viendo como que estás cayendo en la primera de cambio, mi querido y adorado Piscis. A lo mejor para otros piscianos quizás sí, pero para estos piscianos que estoy leyendo no veo. Sí es cierto, todavía quieres. Sí es cierto, te da muchísima satisfacción y te entra un fresquito que esta persona vuelva.
Es cierto, no lo vamos a negar, pero te le estás poniendo duro o dura. No estás dándole, como quien dice, la papaya a primera de cambio. No, señor, porque tú diste demasiado y mal te pagó. Ahora todo que se revierta, ahora que te chupe media, ahora que se arrodille, ahora que te ruegue. Pero tú no le vas a dar papaya tan rápido. No, señor, mi querido Piscis. Claro que no. Y mira, árbol, relación que se vuelve ahora un poco lenta, se enraiza, hay paciencia y la relación comienza a crecer. Si esa persona quiere contigo algo, tiene que tener paciencia. Sí, señor, porque no se la puedes dar tan rápido. No le puedes dar papaya tan rapidito. No. Y vamos a ver otra carta más para ti, porque me gustó esta lectura. Me encantó. Me parece fantástica, formidable. Esto es lo que tú tienes que hacer. Así mismo de sencillo. Yo sé, y ahí se nota, que todavía quieres. No lo podemos negar. Lo maravilloso se presenta ahora ante ti. Lo esplendoroso del amor ante ti. ¿Qué más puedes pedir? Mira pues, mi querido Piscis, ahí sí que te digo, esa persona va a entrar a tu vida, pero aquí te está diciendo el tarot sinceramente que quien tiene que trabajar aquí para que todo salga al giorno eres tú. El escenario, ponerlo completo, trabajar tras bambalinas, hacer el guión, ponerlo todo. Eres tú el director de esta proyección, de esta película, y tienes tú que poner las bases, las condiciones para que esta persona pueda volver. Esto no es así que va a volver, como vuelvo y digo, como perro por su casa, pero para nada. ¿Quién te dijo? No, señora, tú diste demasiado. Bastante que le diste cancha a esta persona. Bastante que le dejaste la cuerda larga. Y esta persona de verdad que se aprovechó. Ahora lamenta haberte perdido. Promete cambiar. Le pones tú a prueba. Si solamente, y para que pueda regresar, le tienes que poner a prueba. Y eso es lo que veo que estás haciendo. Porque le sueltas. Como diciendo, ya no me interesa. Déjame pensar esto. Yo no te veo a ti que tengas a alguien acá. Pero sí que te veo que estás poniéndole a prueba. Y aquí está la solitud. Esta persona va a entrar en una soledad completa. Sí que te digo. Porque no va a encontrar, como quien dice, que tú le estés dando la papayita pelada. Yo sé que al final del cuento, al final del camino, tú vas a entrar otra vez en relación con esta persona. No lo vas a negar porque ahí lo estoy viendo. No lo puedes negar. Pero al principio, aquí se está viendo que de verdad tú estás como diciendo, me voy a poner las pilas. O ahora o nunca. O hago las cosas bien y me juego la última carta o ya veremos. Si esta persona te quiere de verdad, esta persona va a esperar. Va a ser como el árbol. Una relación lenta que se va a enraizar con paciencia y relación que crece. El árbol que crece de un día para otro, eso poco a poco. Eso es lo que va a pasar con esta relación. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Piscis, con esta lectura. Me encantó. Espero pues que la tomes en cuenta. Si te resonó, qué bien. Si no te resonó, para el reciclaje. Vámonos pues, nos estamos viendo. Bye bye.